Bienvenidos todos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, un abrazo. Vamos a estudiar lo ofrecido. Hoy vamos a estar tocando, haciendo un estudio minucioso sobre lo que es el ministerio del evangelista. Lo vamos a estar estudiando el ministerio del evangelista. Vamos a empezar diciendo que el ministerio central en la economía redentora de Dios. Déjeme repetir esto. El ministerio del evangelista ocupa un lugar central en la economía redentora de Dios. Desde los primeros capítulos de la historia bíblica, el Señor ha manifestado su intención de revelar su gracia a todas las naciones. Esta es una intención divina, revelar su gracia a todas las naciones. La promesa hecha a Abraham, el envío de los profetas, la encarnación del Hijo de Dios y la proclamación apostólica constituyen una línea continua que revela el corazón misionero del Creador. Constituyen una línea continua que revela el corazón misionero del Creador. Efesios capítulo 4, versículo 11, presenta el ministerio evangelista como uno de los dones otorgados por Cristo a su iglesia. Este pasaje no solo describe una función ministerial, sino que revela la estrategia divina para el crecimiento espiritual y numérico del cuerpo de Cristo. El evangelista es un catalizador de expansión, un puente entre la iglesia y el mundo, un agente del Espíritu Santo para la transformación de vidas. Ojo, el evangelista es un agente del Espíritu Santo para la transformación de vidas. A lo largo del libro de los Hechos encontramos modelos claros de este ministerio. Felipe, por ejemplo, muestra la combinación de obediencia, sensibilidad espiritual y valentía necesaria para anunciar el Evangelio a un etíope en contextos diversos, ¿no? En contextos diversos. Vamos a neutralizar aquí los audios. Muy bien, ya estamos. Vamos a ver, otra vez. A lo largo del libro de los Hechos encontramos modelos claros de este ministerio. Estamos hablando del ministerio del evangelista. Felipe, por ejemplo, muestra la combinación de obediencia, sensibilidad espiritual y valentía necesaria para anunciar el evangelio en contextos diversos. Su encuentro con el eunuco etíope ilustra cómo Dios dirige de una manera soberana los pasos del evangelista para alcanzar personas específicas en momentos decisivos de su vida. El ministerio del evangelista también se caracteriza por una profunda dependencia del poder divino. La predicación del evangelio no es simplemente una transmisión de información doctrinal, sino una proclamación acompañada por la obra interna del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta dimensión espiritual confiere al evangelismo
una naturaleza sobrenatural que trasciende las capacidades humanas. Asimismo, el evangelista cumple una función formativa dentro de la iglesia. Es decir, no solo anuncia el evangelio, no solo anuncia el mensaje a los no creyentes, sino que inspira a los creyentes a asumir su responsabilidad misionera. Su presencia despierta a la comunidad cristiana, es decir, la iglesia local, de la pasividad espiritual y la conduce a una comprensión más profunda de su identidad como pueblo enviado. En el contexto contemporáneo, el ministerio del evangelista enfrenta desafíos particulares: el secularismo, el relativismo moral y la indiferencia religiosa configuran un escenario complejo que exige claridad doctrinal, creatividad ministerial y firmeza espiritual. Sin embargo, estos desafíos también representan oportunidades providenciales para que la iglesia redescubra la centralidad del evangelio y la urgencia de su proclamación. Esta enseñanza pretende explorar de manera sistemática y pastoral las diversas dimensiones del ministerio del evangelista, su fundamento bíblico, su carácter espiritual, sus implicaciones prácticas y su relevancia para la misión global de la iglesia. Cada compartir busca aportar luz, orientación y motivación para quienes desean comprender mejor este llamado, ojo, este llamado, y participar activamente en la obra evangelizadora. Que podamos nosotros entender la responsabilidad, el privilegio y realmente la importancia que tiene que nosotros podamos asumir este rol, sobre todo el evangelista, este ministerio, de manera responsable y madura. Una de las primeras cosas que el evangelista debe entender es que el origen de su ministerio es divino. Una de las primeras cosas que como evangelistas debemos entender es que el ministerio del evangelista tiene un origen divino. Hablar del ministerio del evangelista es adentrarse en el mismo corazón del propósito redentor de Dios. No se trata simplemente de una función eclesiástica ni de una vocación desarrollada por iniciativa humana, sino de una expresión viva de la gracia divina manifestada en la historia. Es Dios moviendo nuestros corazones, impulsándonos, llevándonos, trayendo a nosotros la compasión, el deseo de alcanzar almas para Dios. Desde la eternidad, Dios ha tenido el propósito de revelar su gloria mediante la redención de un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. El ministerio del evangelista surge precisamente como uno de los instrumentos mediante los cuales este propósito eterno se hace visible en el tiempo. La Escritura enseña con claridad que la salvación no es el resultado de la búsqueda humana de Dios, sino de la iniciativa soberana del Creador que sale al encuentro del pecador. Esta verdad fundamental nos permite comprender que el evangelismo no es un proyecto nacido en la mente de la iglesia, sino una misión concebida en la mente de Dios antes de la fundación del mundo.
Cuando el apóstol Pablo declara en Efesios 4:11 que Cristo dio a unos el ser evangelista, está afirmando que este ministerio tiene su origen en la obra triunfante del Señor resucitado y exaltado. Es Cristo mismo quien distribuye los dones ministeriales como expresión de su amor por la iglesia, como estrategia divina para su edificación y expansión. El origen divino del ministerio del evangelista también se revela en la naturaleza del evangelio mismo. El mensaje que el evangelista proclama no es una construcción filosófica ni una ideología religiosa más entre muchas. No, es la proclamación histórica y teológica de la obra redentora de Jesucristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte sustitutiva, su resurrección gloriosa y su reinado eterno. Por lo tanto, el evangelista no anuncia sus propias ideas ni promueve su propia imagen. Es un mensajero autorizado que transmite una noticia que transforma destinos eternos. ¡Wow! Tremenda responsabilidad. Amén. Es un mensajero autorizado que transmite una noticia que transforma destinos eternos. Al contemplar el desarrollo del plan redentor en la Biblia, podemos observar que Dios ha utilizado constantemente mediadores humanos para comunicar su verdad, desde los patriarcas hasta los profetas, desde los apóstoles hasta los evangelistas contemporáneos. Existe una continuidad en el método divino de llamar, capacitar y enviar a sus siervos. Ese es el método divino. Llamar, capacitar y enviar a sus siervos. Este patrón revela que el ministerio evangelista no es una innovación del Nuevo Testamento, sino la culminación de una línea histórica de proclamación que encuentra su máxima expresión en la gran comisión dada por Cristo. Asimismo, el origen divino del ministerio del evangelista se relaciona con la naturaleza misionera de la Trinidad. El Padre envió al Hijo al mundo. El Hijo envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo envía a la iglesia. Esta dinámica de envío constituye el fundamento teológico del evangelismo. El evangelista, en este sentido, participa de la misión trinitaria, convirtiéndose en un instrumento mediante el cual el amor de Dios se extiende hacia los confines de la tierra. Es importante destacar que este llamado no depende de la capacidad natural del individuo. Ojo con esto, ojo con esto. Este llamado no depende de la capacidad natural del individuo. Muchos de los hombres y mujeres utilizados por Dios en la historia evangelística han sido personas sencillas, sin prestigio social, ni formación académica destacada. Sin embargo, el poder del ministerio evangelístico no radica en el talento humano, sino en la unción divina que transforma la debilidad en instrumento de gloria. Esta realidad nos recuerda que Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. El origen divino del ministerio del evangelista también implica una profunda dependencia de la revelación bíblica.
El evangelista no inventa su mensaje ni adapta las verdades a las tendencias culturales de su tiempo. Su autoridad proviene de la fidelidad a la palabra de Dios. Cuando el evangelio es proclamado con pureza final y con convicción espiritual, se convierte en una fuerza transformadora capaz de regenerar corazones endurecidos y restaurar vidas quebrantadas. Además, comprender el origen divino de este ministerio protege a la iglesia de caer en extremos peligrosos. Por un lado, evita la profesionalización fría del evangelismo. Es decir, evita que mucha gente se haga profesional de manera fría del evangelismo, como si se tratara simplemente de una técnica de persuasión. Por otro lado, impide el subjetivismo emocional que reduce la proclamación a experiencias pasajeras sin fundamento bíblico. El ministerio evangelista auténtico mantiene un equilibrio santo entre la verdad doctrinal y la pasión espiritual, entre la claridad teológica bíblica y la sensibilidad pastoral. Otro aspecto relevante es que el origen divino del ministerio del evangelista establece su carácter de urgencia. Si Dios ha determinado salvar a un pueblo por medio de la proclamación del evangelio, entonces cada generación tiene la responsabilidad de asumir esta misión con seriedad y entrega. El evangelista percibe el tiempo con una perspectiva eterna. Sabe que la vida humana es breve y que las oportunidades para anunciar la salvación son limitadas. Esta convicción produce una actitud de diligencia, sacrificio y perseverancia. Reconocer el origen divino del ministerio del evangelista conduce a la adoración. El evangelismo no es simplemente una actividad ministerial, es una expresión de la gloria de Dios manifestada en la historia humana. Cada conversión es un milagro de gracia. Cada comunidad alcanzada es un testimonio del poder soberano del Señor. Y cada vida transformada es una evidencia de que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Por ello, la iglesia debe valorar, honrar y apoyar el ministerio del evangelista como una bendición indispensable para su vitalidad espiritual. Cuando este ministerio opera conforme al diseño divino, la iglesia crece no solo en número, sino también en profundidad, compromiso y pasión por la misión. Cuando esto se descuida, hermanos, ustedes saben, a veces los pastores no se dan cuenta, y esto es por falta de madurez ministerial, de dar al evangelista, tanto al emergente como el ya consolidado, para que hagan su labor evangelística, tanto fuera como adentro. Afuera alcanzando a los perdidos y adentro de la iglesia motivando e inspirando obra de evangelista. Comprender el origen divino del ministerio del evangelista es, en última instancia, comprender el latido misionero del corazón de Dios. Es reconocer que la historia humana está siendo guiada hacia la consumación del reino y que el evangelio sigue avanzando como una luz incontenible en medio de las tinieblas del mundo. El evangelista
tiene que verse como un heraldo del Evangelio, como un propagador, como un transmisor, comunicador del Evangelio. A lo largo de la historia, la figura del heraldo ha ocupado un lugar singular en la comunicación de mensajes trascendentales. En las culturas antiguas, el heraldo era el portavoz oficial del rey, el encargado de proclamar decretos, anunciar victorias o convocar al pueblo a responder a un mandato superior. Su autoridad no residía en su persona, sino en el origen del mensaje que transmitía. Esta imagen histórica constituye una analogía profundamente ilustrativa para comprender la naturaleza espiritual del ministerio del evangelista. El evangelista es en esencia un heraldo del reino de Dios. Su voz no nace de la iniciativa personal ni de la creatividad humana, sino de la comisión divina. Es enviado para anunciar una noticia que no admite modificaciones ni adaptaciones que distorsionen su esencia. El Evangelio es la proclamación objetiva de la obra redentora de Cristo. Y el evangelista es el instrumento escogido por Dios para hacer resonar esta proclamación en medio de un mundo necesitado de esperanza. La proclamación evangelística posee un carácter de urgencia. No se trata de una información opcional ni de una invitación superficial a mejorar la conducta moral. Es el anuncio solemne de que Dios ha intervenido en la historia mediante la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo. Este mensaje confronta al ser humano con su condición espiritual y le ofrece al mismo tiempo la única vía de reconciliación con el Creador. Ser heraldo implica fidelidad absoluta al contenido del mensaje. El evangelista no tiene la libertad de alterar el evangelio para hacerlo más aceptable culturalmente o más atractivo emocionalmente. Su responsabilidad consiste en comunicar con claridad la verdad salvadora, aun cuando esta verdad resulte incómoda o contracultural. En este sentido, el ministerio del evangelista demanda una profunda convicción doctrinal y una reverencia constante por la autoridad de la Escritura. El Nuevo Testamento ofrece múltiples ejemplos de esta proclamación fiel. Los apóstoles anunciaban a Cristo con valentía en plazas, sinagogas y hogares, conscientes de que el poder transformador del Evangelio no depende de la elocuencia humana, sino de la acción del Espíritu Santo en el corazón de los oyentes. Esta realidad continúa vigente en la misión evangelística contemporánea. El evangelista no confía en estrategias meramente psicológicas o en recursos persuasivos de origen humano, no. Confía en la eficacia espiritual de la palabra proclamada. El evangelista sabe que la palabra tiene poder. La Escritura dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. La palabra de Dios produce, la palabra de Dios trabaja. El Espíritu Santo usa el mensaje de la palabra de Dios para tocar los corazones. La figura del heraldo conlleva una dimensión pública. El evangelio no es un mensaje destinado a permanecer en el ámbito privado o en la esfera íntima de la religiosidad personal. Es una buena noticia que debe ser anunciada en las calles, en los contextos sociales,
en los espacios culturales y en las diversas realidades humanas donde la vida se desarrolla. El evangelista, por lo tanto, se convierte en un puente entre la iglesia y el mundo, entre la verdad eterna y las necesidades concretas de las personas. Ser heraldo también implica valentía espiritual. Miren, a lo largo de la historia, la proclamación del Evangelio ha sido frecuentemente acompañada de oposición, incomprensión y persecución. Sin embargo, el evangelista entiende que su fidelidad al mensaje es más importante que la aceptación social o el reconocimiento humano. Esta valentía no surge de un espíritu temerario, sino de una profunda confianza en la soberanía de Dios y en la certeza de que el Evangelio es la única respuesta verdadera a la condición caída de la humanidad. Otra característica esencial del evangelista como heraldo es la claridad en la comunicación. El mensaje del evangelio debe ser presentado de manera comprensible, sin diluir su profundidad teológica, ni sacrificar su contenido esencial. El evangelista desarrolla la capacidad de traducir las verdades eternas en un lenguaje accesible, permitiendo que personas de distintos contextos culturales y niveles educativos puedan entender la magnitud de la obra de Cristo. Además, el heraldo del Evangelio no solo comunica palabras, comunica vida, su testimonio personal, su coherencia espiritual y su amor genuino por las personas respaldan la autenticidad de su proclamación. Cuando la vida del evangelista refleja la transformación producida por la gracia, el mensaje adquiere una credibilidad que trasciende los argumentos intelectuales. El ministerio del evangelista, entendido desde esta perspectiva, se convierte en un acto de adoración. Cada vez que el evangelio es proclamado, la gloria de Dios es exaltada, la victoria de Cristo es anunciada y la esperanza eterna es ofrecida a quienes escuchan. El evangelista participa así en la expansión visible del reino, contribuyendo a la formación de un pueblo redimido que vivirá para siempre en la presencia del Señor. Comprender al evangelista como heraldo del evangelio nos recuerda que la misión de la iglesia no es meramente conservar tradiciones o mantener estructuras institucionales. Su llamado es anunciar con poder y fidelidad la buena noticia de la salvación. Cuando esta proclamación ocupa el centro de la vida eclesial, la iglesia recupera su dinamismo espiritual y su identidad misionera. El heraldo no se pertenece a sí mismo, pertenece al rey que lo envía. De la misma manera, el evangelista vive bajo la autoridad de Cristo, proclamando un mensaje que no pasará, un mensaje que sigue transformando vidas y continuará resonando hasta el día en que el Señor complete su obra redentora en la historia. Es necesario que haya pasión por las almas perdidas. Si existe una marca distintiva que define el corazón del verdadero evangelista, es sin duda su profunda y constante pasión por las almas perdidas. Esta pasión no debe entenderse como una emoción pasajera ni como un impulso psicológico de origen humano, sino como una obra interna del Espíritu Santo que alinea el corazón del creyente con el corazón misionero de Dios.
Desde las páginas iniciales de la Escritura hasta su consumación final, el relato bíblico revela a un Dios que busca al ser humano caído. Después de la desobediencia en el huerto del Edén, no fue el hombre quien salió en busca de Dios, sino Dios quien llamó diciendo, ¿dónde estás? Este clamor divino constituye el primer eco del evangelismo en la historia. En este sentido, la pasión por los perdidos no es una característica secundaria del ministerio del evangelismo, sino una participación en la compasión eterna del Creador. El evangelista, hermanos, contempla la realidad humana desde una perspectiva espiritual y eterna. Mientras muchos observan únicamente las condiciones sociales, económicas o culturales de las personas, él percibe la necesidad más profunda, la reconciliación con Dios. Esta visión produce en su interior una carga santa, una inquietud constante que lo impulsa a proclamar el mensaje de la salvación con urgencia y ternura al mismo tiempo. La pasión evangelística también está vinculada a la comprensión del juicio eterno. La Escritura enseña que la historia humana avanza hacia un momento en el cual cada persona comparecerá delante del tribunal de Cristo. Esta verdad, lejos de generar una actitud condenatoria o arrogante, produce en el evangelista una compasión reverente, un deseo sincero de que otros experimenten la gracia salvadora antes de que sea demasiado tarde. Jesucristo mismo constituye el modelo supremo de esta pasión. Los evangelios describen repetidamente cómo el Señor se conmovía al ver a las multitudes como ovejas sin pastor. Su ministerio estuvo marcado por la cercanía con los pecadores, la proclamación del reino y la manifestación tangible del amor divino. El evangelista, al contemplar la vida y obra de Cristo, encuentra la fuente y el patrón de su propia entrega misionera. Esta pasión no siempre se expresa de manera espectacular o visible. Muchas veces se manifiesta en actos silenciosos de servicio, en conversaciones personales llenas de gracia, en oraciones perseverantes por la salvación de familiares, amigos o comunidades enteras. El evangelista aprende que el impacto eterno del evangelio no depende únicamente de grandes eventos públicos, sino también de la fidelidad cotidiana en la siembra espiritual. ¿Recuerdan a la criada en la casa de este leproso llamado Naamán, quien era general, el sirio? ¿Recuerdan a esta jovencita llevada, cautiva, que estaba en la casa de este general? Ella le testificó al general y le dijo, yo conozco a un hombre que puede aliviar tu mal, que tiene comunión con Dios. Él puede mediar por ti para que tú seas sanado. Aleluya, qué mujer más osada, más atrevida. El espíritu del evangelista se movía en ella. Amén. Es importante señalar que la pasión por los perdidos no excluye la sabiduría ni el discernimiento. El evangelista debe evitar caer en un activismo desordenado que desgaste su vida espiritual o descuide otras responsabilidades legítimas. La verdadera pasión evangelística está guiada por el Espíritu Santo, quien orienta el tiempo, el lugar y la manera en que el mensaje debe ser proclamado. Así, la urgencia se equilibra con la dependencia y el fervor con la dirección divina. Otro aspecto esencial de esta pasión es su carácter sacrificial. A lo largo de la historia de la iglesia, los evangelistas han enfrentado incomodidades, peligros,
rechazos e incluso persecuciones. Sin embargo, la convicción de que cada alma tiene un valor eterno los ha llevado a perseverar con gozo. La pasión evangelística transforma la perspectiva del sufrimiento, convirtiéndolo en una oportunidad para participar de los padecimientos de Cristo en la salvación de otros. Además, esta carga espiritual tiene un efecto contagioso dentro de la comunidad cristiana. Cuando la iglesia observa la entrega sincera de los evangelistas, es motivada a examinar su propia responsabilidad en la misión. De esta manera, la pasión por los perdidos se convierte en un catalizador de renovación espiritual, despertando a los creyentes de la apatía y conduciéndolos hacia una fe activa y comprometida. La pasión evangelística también implica esperanza. El evangelista cree firmemente en el poder transformador del evangelio, aun cuando las circunstancias aparenten lo contrario. El evangelista no está diciendo en su corazón, no, este que va a poder ser tocado, no, este que va a cambiar, este que... No, el evangelista tiene expectativa y su confianza no está en el hombre, no está en el cambio propio del hombre, sino en el poder transformador de Dios. Dios puede transformar. Dios hizo que esas fieras que estaban alrededor de Daniel, en su naturaleza carnívora y habiendo sido sometidos a un ayuno, estos animales, para que devorasen a Daniel, no lo hicieron. El poder transformador operó en estas fieras. Esta es una ilustración de cómo el poder transformador opera en las criaturas. Dios puede transformar a cualquier criatura y hacerlo, aleluya, un hombre nuevo, restaurado. El evangelista ve potencial de redención donde otros solo perciben fracaso. Confía en la gracia divina para alcanzar a los más endurecidos y restaurar la vida más quebrantadas. Esta esperanza no es ingenua, sino teológicamente fundamentada en el poder y la soberanía de Dios, en el poder y la soberanía de Dios y en la eficacia de su palabra. La pasión por las almas perdidas conduce a la adoración. Cada persona que responde al llamado del Evangelio se convierte en un testimonio vivo de la misericordia divina. El evangelista aprende a celebrar no su propio esfuerzo, sino la obra del Espíritu Santo que produce arrepentimiento, fe y nueva vida. En este sentido, el ministerio del evangelista es una expresión continua de gratitud y asombro ante la gracia de Dios que rescata a los pecadores y los incorpora a la familia eterna del Señor. Así, la pasión por los perdidos no es simplemente una característica emocional del evangelista, es la evidencia de que su corazón ha sido profundamente tocado por el amor redentor de Cristo. Es el fuego santo que lo impulsa a seguir anunciando, sembrando y creyendo hasta que el mensaje del Evangelio alcance a todas las naciones y el reino de Dios se manifieste en plenitud. El evangelista, hermanos, está dentro del diseño ministerial de Cristo. Repito, el evangelista está dentro del diseño ministerial de Cristo. El ministerio del evangelista no puede comprenderse de manera aislada ni individualista. Su identidad
y función se encuentran profundamente integradas en el diseño ministerial establecido por Cristo para la edificación de la iglesia. Efesios 4, versículo 11 al 13, constituye uno de los textos más claros y reveladores en cuanto a la estructura espiritual mediante la cual el Señor sostiene, desarrolla y expande su cuerpo en la tierra. El apóstol Pablo afirma que el Cristo resucitado y exaltado dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta declaración no describe simplemente una organización funcional, sino una manifestación de la sabiduría divina en la distribución de dones ministeriales. Cada uno de estos ministerios cumple una función específica y complementaria dentro del propósito redentor. El evangelista ocupa dentro de este diseño un rol particularmente dinámico. Mientras algunos ministerios se orientan principalmente hacia la consolidación interna de la iglesia, el evangelista representa el impulso expansivo del reino. Es el instrumento mediante el cual el evangelio avanza hacia nuevas fronteras espirituales, culturales y geográficas, permitiendo que la comunidad cristiana crezca no solo en profundidad doctrinal, sino también en alcance misionero. Esta función expansiva no debe interpretarse como superior o más importante que las demás, sino como necesaria dentro del equilibrio ministerial. Cuando el ministerio del evangelista opera en armonía con los demás dones, la iglesia experimenta un desarrollo integral, se fortalece en la verdad, madura en el carácter y se multiplica en su influencia. El diseño ministerial de Cristo revela además que la finalidad de estos dones no es la exaltación de líderes carismáticos ni de la creación de estructuras jerárquicas, rígidas. El propósito principal es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este sentido, el evangelista no actúa como un protagonista independiente, sino como un servidor que contribuye a la capacitación del pueblo de Dios. Su labor inspira a los creyentes a asumir su responsabilidad evangelizadora cotidiana. Mediante su ejemplo, enseña, ¿no?, y transmite pasión. Despierta en la iglesia una conciencia renovada de su identidad como comunidad enviada al mundo. Así el evangelista no solo gana almas para Cristo, sino que también forma discípulos comprometidos con la misión. Otro aspecto fundamental del diseño ministerial es su orientación hacia la unidad espiritual. Efesios 4 señala que estos dones operan hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto implica que el ministerio del evangelista no debe generar divisiones ni rivalidades, sino contribuir a la integración armoniosa del cuerpo de Cristo. Cuando el evangelismo se desconecta de la comunión eclesial, corre el riesgo de volverse superficial o inestable. Por el contrario, cuando está vinculado al proceso discipular y pastoral, produce frutos duraderos que fortalecen la vida comunitaria. Asimismo, el diseño ministerial de Cristo revela una progresión espiritual. El objetivo final es que la iglesia alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El evangelista participa activamente en este proceso.
Pues cada persona alcanzada por el Evangelio es incorporada a un camino de crecimiento que culmina en la madurez espiritual. Este enfoque integral evita reducir el evangelismo a decisiones momentáneas o experiencias emocionales pasajeras. El verdadero ministerio del evangelista se preocupa por el establecimiento sólido de la fe, entendiendo que la conversión es el inicio de un proceso transformador que abarca toda la vida. Además, el diseño ministerial de Cristo manifiesta su señorío sobre la iglesia. Él es quien llama, capacita y envía a sus siervos conforme a su voluntad soberana. El evangelista, por lo tanto, no define su identidad en función de la aprobación humana o de tendencias ministeriales contemporáneas, sino en su relación viva con el Señor que lo ha comisionado. Esta perspectiva produce humildad y dependencia espiritual. El evangelista reconoce que su ministerio es un regalo de gracia y una responsabilidad sagrada. Su eficacia no depende únicamente de su preparación, porque debe prepararse, o experiencia, sino en la acción continua del Espíritu Santo que respalda la obra evangelística. Comprender el lugar del evangelista dentro del diseño ministerial de Cristo conduce a una visión renovada de la iglesia misma. La comunidad cristiana deja de verse como una institución estática para reconocerse como un organismo vivo, en constante crecimiento y movimiento. El evangelista contribuye a mantener este dinamismo, recordando que la misión no es una actividad opcional, sino una dimensión esencial de la identidad cristiana. Cuando la iglesia honra y apoya el ministerio del evangelista, experimenta una renovación espiritual que trasciende programas o estrategias humanas. Se convierte en un pueblo apasionado por la gloria de Dios, comprometido con la proclamación del Evangelio y dispuesto a participar activamente en la expansión del reino. Así, el evangelista, integrado en el diseño ministerial de Cristo, actúa como un puente entre la gracia recibida y la gracia compartida, entre la edificación interna y la misión externa, entre la profundidad espiritual y la multiplicación del testimonio cristiano en el mundo. La predicación del evangelista tiene que estar centrada en Cristo. La predicación del evangelista tiene que estar centrada en Cristo. El corazón del ministerio del evangelista no se encuentra en la metodología, ni en la elocuencia humana, ni en la capacidad organizativa de grandes campañas. No, el núcleo esencial del evangelismo auténtico es la proclamación de una persona, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, Salvador y Señor de la humanidad. Cuando la predicación evangelística pierde su enfoque cristocéntrico, se convierte inevitablemente en un discurso moralista, en una motivación psicológica o en una simple propuesta religiosa sin poder transformador. Desde la perspectiva bíblica, el Evangelio no es simplemente un conjunto de principios éticos, ni una filosofía de vida que busca mejorar el comportamiento humano. Es la noticia gloriosa de que Dios ha intervenido en la historia mediante la encarnación de su Hijo para rescatar al ser humano de su condición de pecado y reconciliarlo consigo mismo. Por ello, la predicación evangelística debe presentar con claridad la totalidad de la obra redentora de Cristo, su vida perfecta, su muerte sustitutiva, su resurrección victoriosa y su reinado presente. El evangelista comprende que el mensaje cristocéntrico no solo informa,
sino que confronta y transforma. Al anunciar a Cristo, esta doble revelación produce en el oyente un proceso espiritual profundo, convicción, arrepentimiento, fe y nueva vida. El apóstol Pablo constituye un ejemplo paradigmático de la predicación centrada en Cristo, que decidió no saber entre ellos cosa alguna, sino crucificado. Esta afirmación no refleja una limitación intelectual, sino una convicción teológica. Cristo es el contenido esencial del mensaje evangelístico. Toda predicación que aspire a producir fruto eterno debe girar alrededor de la persona y la obra de Jesucristo, el Salvador. Asimismo, la predicación evangelística cristocéntrica posee una dimensión histórica y objetiva. El Evangelio no se basa en experiencias subjetivas ni en sentimientos religiosos fluctuantes, sino en hechos reales ocurridos en el tiempo. La cruz y la resurrección no son símbolos espirituales abstractos, sino eventos concretos mediante los cuales Dios realizó la salvación. El evangelista, al proclamar estas verdades, invita al oyente a responder no solo emocionalmente, sino también intelectualmente y volitivamente al llamado de Dios. Otro aspecto fundamental de doctrinales, cuando el enfoque se desplaza hacia el éxito personal, la prosperidad material o la autosuperación, el Evangelio pierde su esencia redentora. El Evangelio pierde su esencia redentora. La predicación auténticamente evangelística no promete simplemente bienestar temporal, sino reconciliación eterna con Dios. En este sentido, el evangelista debe mantener una fidelidad rigurosa a la verdad bíblica, aun cuando esto implique contradecir las expectativas culturales predominantes. La proclamación centrada en Cristo también implica presentar su señorío. El Evangelio no solo invita a recibir el perdón de los pecados, sino a reconocer la autoridad de Jesús sobre toda la vida. Él es el Señor. La fe salvadora incluye una entrega confiada al gobierno amoroso del Señor. De ello, la predicación evangelística no puede reducirse a una invitación superficial a aceptar ciertos beneficios espirituales. Debe llamar a una transformación integral que abarca la mente, el corazón y la conducta. Al mismo tiempo, esta predicación debe estar impregnada de gracia. El evangelista no anuncia condenación como un fin en sí mismo, sino como el contexto necesario para comprender la magnitud de la salvación ofrecida en Cristo. Su mensaje combina verdad y amor, justicia y misericordia, advertencia y esperanza. De esta manera refleja el carácter mismo del Evangelio, que revela tanto la santidad de Dios como su infinita compasión. La centralidad de Cristo también determina el método espiritual del evangelismo. El evangelista reconoce que la conversión no puede ser producida por la presión emocional ni por técnicas persuasivas. Es el Espíritu Santo quien aplica la obra de Cristo al corazón del pecador. Por ello, la predicación evangelística debe estar acompañada de oración, dependencia espiritual y sensibilidad a la dirección divina. Además, la predicación cristocéntrica posee un poder unificador dentro de la iglesia. Cuando Cristo ocupa el centro del mensaje, las diferencias secundarias pierden protagonismo y la comunidad cristiana se une en torno a la misión común de anunciar la salvación.
El evangelismo se convierte entonces en un espacio de comunión espiritual donde la gloria de Dios es el objetivo supremo. Otro elemento importante es que esta proclamación genera discipulado. Aquellos que responden al Evangelio no son simplemente incorporados a una institución religiosa, sino introducidos a una relación viva con Cristo. El evangelista entiende que su tarea no termina con la conversión inicial. Su anhelo es ver a los nuevos creyentes crecer en el conocimiento del Señor, arraigarse en la verdad y convertirse a su vez en testigos del Evangelio. La acción evangelística centrada en Cristo conduce a la adoración. Cada vez que el mensaje es proclamado y una persona responde con fe, la gloria del Redentor se manifiesta en la historia. El evangelista participa así de la celebración continua de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Comprender esta centralidad transforma la perspectiva ministerial. El evangelista debe confiar en su, de confiar en su propio, perdón, el evangelista debe dejar de confiar en su propio carisma o en las tendencias del momento. Debe aferrarse a la certeza de que Cristo es suficiente. Suficiente para salvar, suficiente para transformar, suficiente para sostener la esperanza de la humanidad. Por ello, mientras el Evangelio siga siendo anunciado con fidelidad cristocéntrica, la Iglesia continuará siendo un instrumento vivo de la gracia divina. Y el ministerio del evangelista seguirá cumpliendo su propósito eterno, exaltar a Cristo y conducir a los hombres hacia la reconciliación con Dios. Para esto, la llenura del Espíritu Santo en la vida del evangelista es necesaria. La llenura del Espíritu Santo en la vida del evangelista. El ministerio del evangelista, en su expresión más auténtica y fructífera, no puede entenderse ni ejercerse correctamente sin la realidad viva de la llenura del Espíritu Santo. La proclamación del Evangelio no es una tarea meramente intelectual ni una actividad sustentada en la energía emocional del predicador. Es una obra espiritual que requiere la intervención directa del poder divino para producir resultados eternos en el corazón humano. Desde la perspectiva bíblica, la llenura del Espíritu Santo no debe confundirse con una experiencia aislada o con un fenómeno limitado a manifestaciones externas. Se trata de una condición espiritual continua, una dependencia constante de la presencia y la acción del Espíritu de Dios en la vida del creyente. El evangelista que vive en esta realidad experimenta una transformación profunda en su carácter, en su sensibilidad espiritual y en su eficacia ministerial. El libro de los Hechos constituye un testimonio claro de esta verdad. Antes de iniciar la expansión misionera de la iglesia, los discípulos fueron llamados a esperar la promesa del Padre. No se les envió inmediatamente a predicar, sino que se les instruyó a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Este orden divino revela el principio fundamental. La misión evangelística fluye de la comunión espiritual con Dios. La llenura del Espíritu produce en el evangelista una valentía sobrenatural. Hombres que anteriormente habían experimentado temor o inseguridad se transformaron en proclamadores firmes y gozosos del Evangelio. Esta valentía no es producto de la autosugestión ni de la disciplina psicológica. Es el resultado de la certeza interior de que Dios mismo respalda el mensaje proclamado. Además, la acción del Espíritu Santo confiere claridad en la comunicación del Evangelio. El evangelista lleno del Espíritu no solo posee pasión, sino también discernimiento. Sabe cuándo hablar, sabe cómo hablar y qué énfasis dar al mensaje según el contexto espiritual de sus oyentes. Esta dirección divina evita tanto la rigidez mecánica como la improvisación superficial.
permitiendo una proclamación equilibrada y eficaz. Otro fruto esencial de la llenura del Espíritu Santo es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del evangelista. El poder espiritual auténtico no se limita a la capacidad de predicar o realizar señales extraordinarias. Se evidencia también en la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor genuino por las personas. Cuando el evangelista refleja el fruto del Espíritu, su mensaje adquiere una credibilidad profunda que trasciende las palabras. La llenura del Espíritu Santo también está relacionada con la sensibilidad al mover divino. En el libro de los Hechos observamos cómo los siervos de Dios eran guiados hacia lugares específicos, personas determinadas y momentos estratégicos. El evangelista aprende a vivir en una actitud de escucha espiritual, dispuesto a ajustar sus planes humanos a la dirección soberana del Señor. Esta disponibilidad transforma el ministerio evangelístico en una aventura de fe, donde cada jornada se convierte en una oportunidad providencial para participar en la obra redentora. Asimismo, la acción del Espíritu produce convicción en los oyentes. El evangelista proclama el mensaje, pero es el Espíritu Santo quien obra internamente para convencer de pecado, justicia y ver al evangelista en la presión de producir resultados visibles inmediatos. Su responsabilidad es la fidelidad en la proclamación. La transformación del corazón pertenece a Dios. La llenura del Espíritu Santo también se manifiesta en la perseverancia. El ministerio del evangelista, como su labor espiritual, a veces se enfrenta a momentos de aparente esterilidad, oposición o cansancio emocional. Sin embargo, la presencia del Espíritu renueva las fuerzas interiores, recordando al siervo de Dios que la obra no depende exclusivamente de su esfuerzo humano, sino del poder que actúa en él. Otro aspecto significativo es la dimensión comunitaria de esta llenura. Aunque el evangelista posee un llamado específico, no está destinado a operar de manera aislada. El Espíritu Santo obra en la iglesia como cuerpo, generando interdependencia y cooperación. Cuando la comunidad cristiana ora, apoya y participa en la misión evangelística, se crea un ambiente espiritual propicio para el avance del evangelio. Es importante también evitar los extremos que han surgido históricamente en relación con este tema. Por un lado, reducir la llenura del espíritu a una experiencia meramente emocional puede conducir a desequilibrios doctrinales. Por otro lado, ignorar su realidad práctica puede producir un evangelismo seco, carente de poder espiritual. El equilibrio bíblico consiste en reconocer que la llenura del espíritu implica tanto vida interior transformada como ministerio exterior respaldado por Dios. La llenura del Espíritu Santo orienta toda la labor evangelística hacia la gloria de Cristo. El propósito supremo no es la exaltación del evangelista ni el crecimiento de una organización humana, sino la manifestación del señorío del Salvador en la vida de las personas. Cada conversión, cada restauración y cada comunidad alcanzada se convierte en un testimonio del poder del Espíritu, obrando a través de instrumentos dispuestos. Así, el evangelista lleno del Espíritu Santo camina en una dimensión espiritual que trasciende las limitaciones humanas. Vive consciente de su debilidad, pero también de la grandeza de Dios que actúa en él. Su ministerio se convierte en un canal mediante el cual la gracia divina fluye hacia el mundo, llevando luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte espiritual. Por esta razón, la llenura del Espíritu no debe considerarse un complemento opcional del ministerio evangelístico. No, debe ser el instrumento vital y permanente, su fundamento vital y permanente. Solo cuando el evangelista vive en esta dependencia continua, puede experimentar el gozo de ver cómo el evangelio transforma vidas y cómo el reino de Dios avanza con poder en la historia. El próximo martes, a esta misma hora, vamos a estar hablando de señales, prodigios
y la confirmación del mensaje evangelístico. Señales, prodigios y la confirmación del mensaje evangelístico. No se lo pierda, pase la voz a los hermanos, porque uno de los instrumentos respaldadores del poder del ministerio es el poder de Dios en manifestación. Podemos orar por los enfermos, reprender demonios, podemos declarar vida, salvación, orar para que el poder de Dios se manifieste en medio del trabajo que realizamos, creyendo que Dios está ahí para respaldar este ministerio. Recuerde que es un llamado divino. Recuerde que es la gracia de Dios sosteniendo. Le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que dice la Escritura. Hay que creer a la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios transforma y cambia las vidas de nuestros oyentes. Dios nos ayude, amados hermanos, que podamos ser guardados, protegidos y seguir adelante en este llamado maravilloso que Dios nos ha hecho. Ahí nos vamos a quedar. El próximo martes continuaremos con una segunda parte de esta enseñanza. Que Dios nos siga bendiciendo. Voy a detener la grabación para quedarnos un ratito nosotros aquí en el interno.